Comunidad, ya sabemos, y yo sé que muchos de ustedes decían, te falta alguien, y pues no, dejamos lo más chido para el final, comunidad. Shadow X, la leyenda del Clark, ¿qué quieres hacer, Abraham? Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。 ¿Cómo estás? Bien, 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 todo chido aquí en Thunderstruck, esperando para las finales de COP 15. A ver, hermano, suéltate, truena la barra. Dime, mi querido Shadow, esta no es una entrevista que todos están esperando, esa la vamos a hacer luego, ¿va? De 4 horas, como ustedes quieren. Déjenme las preguntas de una vez para Shadow, pero esas son unas rapiditas. ¿Qué significa para ti tener en tus manos, así palpable, con forma, la oportunidad de irte a representar a México, viajar, mundial de COP 15? Pues significa mucho para mí, desde niño he participado mucho en los juegos de pelea y se me hace que esta es la cúspide, pues lo máximo que hay para, como evento, como meta para un jugador de videojuegos de pelea. Ok, ¿a ti qué tanto te benefició, afectó el parche de balance, el más reciente? Pues yo pienso que estuvo bien y nos afectó a todos, para bien o para mal, y pienso que está nivelado hasta ahorita el parche, lo hicieron bien y creo que ya depende mucho más de la habilidad que del personaje. Hablando de habilidad, ¿qué crees que sucede con el juego de COP 15? ¿Crees que es demasiado complejo como para acercar a sangre nueva? Hablando de juventud, chavos, ¿o es falta de interés de ellos o crees que es el juego como la curva de aprendizaje? ¿Qué piensas? Pienso que es parte de todo, es una pregunta difícil de responder, pero sí pienso que el online, si fuera mejor, si las gráficas fueran mejores, ¿cómo te diré? Esto sí ya no lo podemos controlar, pero el nivel está muy alto y la gente pues se empieza perdiendo, ¿no? Entonces es complicado, no es tan amigable como otros juegos y la verdad es que por eso yo creo que se dificulta para que la nueva generación entre a las retas. Ok, eso es algo que yo creo que la banda quiere saber, yo ya la sé, pero ¿por qué no crees? No, yo ya lo sé, güey, pero ¿por qué no te nace, no tienes interés en ser streamer, en hacer directos y solamente te dedicas a jugar? Pues pienso que no tengo el carisma y aparte del tiempo, pues el tiempo para estar haciendo stream se me complica y la verdad el poco tiempo que tengo libre lo dedico para practicar y jugar un poco COD y estoy muy enfocado en eso y la verdad tal vez podría ser en un futuro hacerlo, pero sí es complicado por el tiempo. De hecho, cuando ustedes no lo saben, pero hasta estar aquí va contra tus principios, ¿verdad? Legal. Sí. Bueno, otra cosa, ¿crees que los tops tienen la responsabilidad, obligación o deben de llevar a los talentos nuevos de la mano? ¿Qué piensas de esto? No, claro que no, que nadie tiene la obligación, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie. Tú mismo eres el que tienes que ver lo que te gusta, lo que te conviene. Y si te late, pues adelante, juega y aprende y búscale y ráscale hasta que lo encuentres. Ok, bien dicho, popularmente dicho, pero se entiende. A ver, eso también es algo que quiere saber la gente. ¿Crees que existe un pad definitivo para jugar el COP? Lo digo por si Hitbox, por si Control, por si Arcade Stick. ¿Qué piensas de esto? No, yo pienso que es con lo que tú te acomodes, ya sea control, play, control o no sé, de los sticks normales, control, incluso hasta de un control de un Xbox con una Brook, con lo que tú te agarres, con lo que tú te sientas cómodo, es con lo que tienes que jugar. Ok, pregunta otra vez rápida, vámonos un poco más a futuro. ¿Te gustaría que existiera, vamos a pensar que SNK va a ver este video, el Community Manager, saludos al Kaiser, ¿te gustaría una tercera temporada de COP 15? O más que incluyera qué, o sea, más allá de personajes. Todos piensan que el Tier Season solo se trata de personajes, pero yo sé que a ti te gustaría que arreglen cosas más técnicas. ¿Lo ves posible? ¿Qué te gustaría sobre una tercera temporada? Pues en sí el juego se me hace que está bien. Tal vez a lo mejor los Shadow Strike están un poquito abusivos de repente. Una nueva mecánica, bueno, no nueva, sino que regresar a la mecánica de rodar a los counter. Y tal vez activarte al max mode cuando haces un counter, un ward cancel. También eso estaría bien, pero bueno,
son cosas que por decisión de ellos, que ellos son los que saben del juego y no, por algún motivo no lo metieron, ¿no? Pero en sí, pues así como la tercera temporada me gustaría algo así, pero dudo que vaya a llegar. Ok, ven como más aspectos más allá de personajes. Bueno, esto hasta aquí voy a cambiarte ya el chip para que te relajes porque ya vas a jugar. Y voy a hacerte unas preguntas. Yo sé que eres topero, que eres leyenda y todo esto, pero quiero ver qué tan top eres en el aspecto del conocimiento de la historia. Para que te relajes, para que te relajes. Te voy a agarrar en curva. ¿Quién le sacó el ojo a Rugal? ¿Genix? Muy bien. Solo hay un cofero que las respondió todas, ¿eh? Okay. Solo hay uno, de los tops. ¿Quién le sacó el ojo a Heider? ¿Rugal? Oh, vas bien, güey. ¿Cuántos clones de Kyo hay? ¿4? Oh, sí, vas bien, vas bien. Kyo 1, Kyo 2, K y El Crisali. ¿No? El K9. K9. Ok. ¿Quién es el papá de Rock? Te la regalo esa. Is. Ok. ¿Por qué el USA Team Sport no ha entrado? USA Team Sport. El de los deportes. ¿Por qué no entran? ¿Por qué la historia siempre termina? De SNK dice, no, y pasó esto y no entraron. Tal vez se desagruparon, tal vez. ¿No les dan dinero? El sobre. No les llegó la invitación, pues. Exacto. Ok, ¿por qué Kyo? Esta puede que no te la sepas porque no la jugaste. Sí, ¿Por no. qué Yori no tiene las flamas en la COP 13? Ya ves que es de arañazos. Sí, no. Muy Freeman. ¿Por qué será? Tiene que ver con el personaje que deja a Garrino al final. ¿Le robó los poderes Ash? ¡Oh! Sí. Ok, ¿y por qué Kyo tiene los Boringas en COP 96 y ya no tiene el Fre? Tiene que ver con el personaje que le sacó el ojo a Rugal. ¿El Genix le hizo algo al tío? También le quitó los poderes Pues lo chacaleó y Kyo tuvo que entrenar. y cambiar su estilo. Muy Qué bien, chingón. muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí y ahora me gustaría, no aguanta, truena la barra, güey, truena la barra, sí, güey, ve a aquel adolescente, piensa en el que quieres hacer, Abraham, y todo esto, ya luego, repito, será una entrevista que ustedes merecen, con donaciones y todo, superchats y todo, para que le hagan preguntas, para que las dejen de una vez, pero hoy después del regresar del retiro, con lo que te está dando COP 15, en esta etapa ya de tu vida, ¿qué significa para ti el COP? Pues para mí el COP es un estilo de vida, o sea, es una forma de ver la vida, de vivir la vida, pues. Y en general los juegos de pelea es parte de mi vida y yo creo que voy a jugar hasta que pueda jugar y no me pueda mover. Entonces significa mucho para mí y es la parte que conforma todo lo que significa mi sentido de vida, pues. Y me hablan. Ahí se me salen, ¿eh? Bueno, ya te hablan, Sí. ya lo demás queda pendiente. Éxitos, hermano, sabes que de todo corazón estás entre mis favoritos y el de muchos de la gente. Y pues nada, últimas palabras para la comunidad. Truenen la barra y estamos apoyando en los torneos y nos vemos pronto. Ánimo, bye bye.